Hola, bona tarda. Avui ens trobem a la Bassa. Ens trobem a la Bassa per què? Perquè hi ha un motiu especial. Hi ha una senyora que és de Capellades de Costa Rica i el nostre company Benigno Ramírez va anar allà al poble d'aquesta senyora i volem que ens expliqui com va anar això de aquesta comunicació que hi ha hagut entre Capellades de Barcelona, España, Cataluña, España y Costa Rica, Capellades. Hola, buenas tardes, señora. Hola, buenas tardes. Explíqueme usted, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Vera Solano Solano. Vera Solano Solano. Ajá. ¿Y usted es de? De Capellades. Nací en Capellades de Costa Rica. Capellades de Costa Rica. Sí. Capellades pero de Costa Rica. Sí. Explíqueme cómo fue esto. Mi hermano, que se llama Eugenio Solano Solano. Eugenio Solano Solano. Ajá. Una vez recibió una carta, pero esa carta era anónima, que la había enviado. La había enviado un señor historiador de Capellades de Cataluña que se llamaba don Antonio Quintana. Entonces este señor historiador estaba interesado en conocer si realmente la existencia del pueblo de Capellades de Costa Rica. Entonces envió una carta al pueblo, pero anónima porque no conocía a ninguna persona. Entonces esa carta llegó a la oficina postal y como no... Correos. Sí, a correos. Les llegó a correos. Y entonces de quién es esa carta no se sabía. Entonces nuestras tías tenían una tienda que conocían a todo el pueblo. Una tienda que vendía víveres, me ha dicho víveres usted. Y que conocía a todo el pueblo. El pueblo de Capellades, ¿cuántos habitantes aproximadamente pueden haber? Como... Aproximadamente. Como 10.000 puede ser. ¿10.000 habitantes? Sí, puede ser o menos. Y entonces ellas, bueno... tardaron la carta a ver si alguien aparecía dueño de la carta, pero como pasaban días y todo el mundo le preguntaban y nadie era dueño de la carta, entonces llega mi hermano y entonces la tía, bueno, abramos la carta a ver de quién es. A ver qué será la carta. ¿Qué será la carta? Y abrieron la carta y resulta que era el señor don Antonio Quintana que decía... Que era de Manresa, señor sí, Antonio Quintana, que era de Manresa. Y entonces decía que quería tener contacto con... Vivía en Manresa y era de Capellades. De Capellades. Me están rectificando, tienen razón, sí. Y entonces quería tener contacto, conocer de alguien de Capellades de Costa Rica. Y entonces mi tía, que ya era una persona mayor, le dice a mi hermano, bueno, escríbele a usted que está más joven. Y entonces mi hermano escribió al señor Antonio y ahí empezó la comunicación por carta, porque en ese tiempo, eso era como aproximadamente 1985, cuando empezaron a enviarse cartas por correo. La primer contacto que hubo fue en 1985. Sí. Entonces enviaban cartas por correo, pero duraban meses en que la carta llegara, regresara, sí. Entonces ahí se fueron comunicando y el señor Antonio estaba muy interesado en... él había escuchado que ese pueblo iba a cumplir los 100 años de fundado y entonces él quería formar una comisión y habló con el ayuntamiento de Capellades de Cataluña para formar una comisión para viajar a Capellades a celebrar el centenario. Entonces mi hermano Eugenio vino acá a Capellades de Cataluña en enero de 1987. Vino acá. Pasaron 2 años. Pasaron 2 años de carta, y en enero de 87 vino acá. Entonces él llegó y el primer lugar donde llegó acá, porque no conocía, fue a la tienda de los señores Mazana, Mazana Colón. Ajá. Entonces ahí ya lo saludaron, lo enviaron al hotel del señor don Jaime y entonces ya él lo acogió, sí, y luego lo comunicó con el ayuntamiento y ahí ya él se reunió con los señores del ayuntamiento y ya ahí empezaron la comunicación, vamos a decirlo, gubernamental, ya oficial, los ayuntamientos, los gobiernos, sí. Los ayuntamientos, sí. A ver, ¿qué hacemos? A ver qué hacemos. Entonces ellos... No, en primer lugar vino Antonio Quintana, que estaba en
que conocía toda la historia, Fray Bernardino y Antonio de Igualada. O sea, los frailes que fundaron el pueblo de Capellades en Costa Rica. Que en principio se decía casi no me acuerdo. Era un sitio donde fundaron Capellades que peor es nada. Sí, era un pueblo olvidado. Peor es nada. Un pueblo olvidado. Sí, era un pueblo olvidado porque esos frailes llegaron, perdón, en 1887 lo fundaron el pueblo. Bueno, Fray Bernardino de Capellades y Fray Antonio de Igualada fundaron en 1880. Antonio Quintana tenía bastante, sabía la historia, todo lo demás. Entonces, ¿qué hizo? Pues nos vino a ver al ayuntamiento, que entonces estaba alcalde Lluís Castell, y yo todavía formaba ¿Tú pertenecías al ayuntamiento en aquellos momentos? En aquellos momentos estábamos gobernando y Paco Olvera y yo estábamos en el ayuntamiento. Bueno, a partir de entonces ya se empezó a buscar las maneras y fórmulas de hacer el hermanamiento de ambos pueblos, sabiendo que para nosotros era muy importante. Y porque yo y muchos desconocíamos que Capellades existía otro Capellades, que era muy importante. Sí. Bueno, y a partir de entonces empezó a trabajar. Eugenio tomó una parte muy importante porque fue el que, por los escritos que me explicas, empezamos a mover todos los hilos posibles y al final pues se hizo una comisión. Teníamos bastantes intenciones de que fuera no una comisión pequeña como al final fue de 5 personas, que estaba formada la Flora Sanabra, que estaba en aquellos momentos en el Parlamento de Cataluña, nosotros 2 concejales y de parte de la comisión fue Jaume Saumell y Tom Colom. Esto fue, pero la idea era llevar una representación de la juventud de Capellades, que formaban parte de actividades de aquí, para hacer el hermanamiento. Una representación de Capellades en Costa Rica de Capellades, sí, pero para hacer el hermanamiento. El hermanamiento, pero con más representación que la institucional de... O sea, aparte del ayuntamiento, pues la juventud de aquí que hacía de actividades culturales. Por ejemplo, los del Correfoc o el Llegat, queríamos hacer una representación de lo que era Capellades y llevarlo allí. Vale. ¿Qué pasó? Que como entonces todo el mundo estaba trabajando, empezamos a ver que era bastante difícil, incluso para llevar los enseres y lo que se tenía que llevar, y al final se optó por decir, hagamos una representación de gente de la comisión y como representantes tenía que haber ido el alcalde Lluís Castell y Paco Olvera. Pero ¿qué pasó? Que él tenía entonces bastante trabajo, había mucho trabajo en el ayuntamiento y dijeron, pues fui yo. Benigno Raprídez en representación del alcalde de Capellades de Barcelona, España. Bueno, también llevamos representación de los colegios. Hicimos partícipe a todos los alumnos de hacer un escrito o cosas de colegios y para intercambio con los niños de allá que viesen lo que se hacía por aquí. Los bomberos de Capellades, Tom Colom, yo también formaba parte de los bomberos y Tom Colom también, y entonces se cogieron un casco de los bomberos de Capellades y se llevó a Costa Rica y también se entregó en el acto de hermanamiento. Bueno, el acto de hermanamiento no sé si mejor que lo expliques tú. Lo explica usted. A ver, lo explica usted. Bueno, ellos han llevado una placa similar a esta, ¿verdad? Igual, era la misma. Igual, entonces... Alejandro, la hizo Alejandro, aquí de Capellades. Entonces, ellos estuvieron allá en mayo del
1987, que era cuando se cumplían los 100 años, de 1887 a 1987. Entonces ese día, bueno, primero al llegar ellos fueron recibidos por una caravana de pobladores de capellanes de Costa Rica, fueron recibidos en el aeropuerto, de allá en Costa Rica, y fue toda una caravana, según tengo entendido, que fue desfilando por toda la capital y hasta llegar al pueblo de Capellanes, que queda como 40, 50 kilómetros de San José hasta Capellanes. Sí, entonces fue toda una caravana de autos y de personas, ¿verdad? Y la entrada al pueblo les hicieron como una caravana y un recibimiento muy alegre. Era una cosa inesperada. Sí. Quedaste con la boca abierta, vaya, ¿eh? Quedaste, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que todo el pueblo... Los esperaba, todo el pueblo estaba pendiente de eso, los esperaba con ansias, todo el pueblo estaba pendiente. Fue un acontecimiento mayor para todo el pueblo, fue una alegría y un acontecimiento muy grande. Y entonces ese día era domingo, hubo la misa en la iglesia del pueblo, y ya luego hicieron un acto ya con las autoridades municipales y llevaron una placa similar a esta. No me dice Benigno. Benigno me está diciendo que es igual que esta. Igual, idéntica, y la misma. Sí. Entonces ellos llevaban, para llevarlo en el avión, llevaban los cuadritos. Los cuadritos para sí, colocarlos en una caja, donde y los colocaron, sí, y lo hicieron igual en la pared frente de la iglesia. La pregunta del millón, ¿aún la tienen la placa? Claro que la tienen. A ver, yo haber sabido me hubiera traído la fotografía, claro. Claro, por supuesto que está, sí. Está muy orgulloso todo el pueblo de tenerla y de allí tener un acontecimiento del hermanamiento muy importante en Costa Rica. Pepe Figueras fue el que era presidente de Costa Rica y abolió el ejército. Bueno, Pepe Figueras era catalán, era de la zona de Lérida. Ah, ¿también era catalán? Era catalán, sí, por supuesto. Catalanísimo, sí. Capellades, cuando fuimos nosotros, estaba todo lleno, pero cuando vino Pepe Figueras, vino, no sé si media nación allí. Hasta el presidente fue una persona muy querida en Costa Rica. Sí, muy querida. Y bueno, por lo tanto fue el Capellades. Supongo que lo conocían ya todo el mundo de Capellades, pero en aquel momento, al ir el presidente y ministros del Estado y demás, pues bueno, nosotros también estuvimos en varias radios, en televisión de allí de Costa Rica, y también fuimos al gobierno. Al gobierno, sí. O sea, nos atendió el gobierno en representación de Costa Rica y atendida a Capellades de aquí, Capellades, Barcelona, Cataluña, España. O sea que fue una semana de aquellas, dormimos poco. Vaya, que te vas a acordar siempre, vaya. Sí, hombre, es inolvidable. Sí. Es inolvidable. Sí. Lo que sucedió en aquellos días fue algo sí. Y usted, a ver. Y luego de que ellos llegaron, ya se empezó a organizar el pueblo para hacer una comisión allá, para venir acá. Para venir aquí a ustedes. Para venir acá, entonces, bueno, creo que pasaron 2 años y en 1989 fue que vino la delegación acá, que era como 12 personas, creo que pudieron venir acá, y entonces ya cuando ellos vinieron acá, pusieron la placa idéntica que tenían acá, para que quedara. Que esta piedra se trajo antes, para poner la placa, esta piedra se trajo de aquí de Montserrat. Se trajo de Montserrat. La piedra es, bueno, ya lo veis, es típica de Montserrat. Típica de Montserrat, piedra con... Y aquí nos recuerda pues, el centenario de la fundación del pueblo de Capellades de Costa Rica, que fue en 1887, 100 años. 100 años. Esta piedra está puesta aquí porque la balsa, el estanque de agua, bueno, aquí es muy emblemático en Capellades. O sea, todo el mundo sabe la balsa de Capellades, donde es. Bueno, también tenemos el museo, que es conocido en Europa, no sé si es el segundo de Europa.
por lo tanto está en un sitio emblemático del pueblo. Sí, sí. Ajá. Y nosotros, bueno, mi esposo y yo en esta ocasión hemos venido a saludarlos, Bueno, especialmente a la No, familia. a ver. Han venido a los habaneros de Fiesta Mayor de Capellades, que yo las he visto ahí. Sí, Las por han supuesto. escuchado en catalán. Ajá, en catalán. ¿Eso del catalán cómo lo llevan? Ah, lo llevamos en la sangre, le En la llevamos sang- en la sangre. Pero entenderlo... Entenderlo sí entiendo un poco. Un sí poquito, entiendo un sí. poco. No hablo mucho, pero sí lo entiendo. Pero lo entiende. Pero estoy estudiando, Bueno. estudiando para entender A ver, más. ya para ir terminando, Sí. ¿quién nos...? yo quisiera di- decir una di- cosa, que tenemos que agradecer que esto fue posible gracias a mucho trabajo que hicieron la Comisión de Costa Rica. Adrián, el hermano de Eugenio, Franklin Rojas, bueno, había 30 o 40 personas en esa comisión, pero bueno, los más emblemáticos de allí, bueno, más importantes que recuerdo fueron estos. Y bueno, Eugenio sobre todo ha ido viniendo casi cada año. Casi cada año, sí. Tenemos un contacto directo y bueno, es una cosa que Es un recuerdo bonito que quedó en aquel momento y Mucha- que se ha ido siguiendo. se ha ido siguiendo. Hay gente de Capellades de aquí que ha ido a Capellades de Costa Rica sabiendo que tenemos Capellades y hay Edgar Rodríguez, que es una familia que tú solo tienes que ir a Capellades y preguntar, oye, vengo de Capellades, van a casa de Edgar seguro y los atiende. Seguro que sí. Sí. O sea que Pues bueno, a ver, no sé ya, para ir terminando, muchas gracias por haber venido Y yo y que quisiera- siga vivo este enlace, esta enlace, comunicación sí. que hay entre nosotros, entre dos pueblos tan distintos, de tan lejos y que nos llamamos igual. Y que nos llamamos igual. Y yo quisiera decir que agradecemos muchísimo, bueno, ahora mi esposo y yo que hemos venido, y mis hermanos Eugenio y otro hermano que se llama Adrián Solano, que también ha venido en varias ocasiones, y varios miembros de la familia y personas del pueblo. Agradecemos muchísimo, ¿verdad?, al pueblo y especialmente a la familia Colón Massana y López Massana, que nos siempre nos reciben con tantísimo cariño y con tanta hospitalidad, y a todo el pueblo que siempre es tan cariñoso y tan hospitalario, tan amable, ¿verdad?, que nosotros nos sentimos como en casa, como en nuestro otro Capellades. Así es que agradecemos muchísimo y los invitamos a, cuando gusten, regresar a su otro Capellades. Pues muy bien, a ver, ya para terminar, ¿quieres decir algo más? bueno, Benito? ellos también, López y Massana, bueno, son gracias a ellos también que hemos tenido bastantes contactos con personas de Capellades, gracias bastante a ellos. Pues bueno, ya para terminar, muchas gracias, No, mucha gracias. suerte Gracias y a usted. recuerdos a los quepalladinos de Costa Rica. Claro que sí, por supuesto. Gracias. Buenas noches y sí, muchas un gran gracias. saludo. Adiós. 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 Un saludo. Gracias. Hasta luego. Gracias.